Cada vez que tengo que predicar la palabra de Dios, en mi humanidad me siento limitado. Y muchas veces siento que me hubiera gustado pasar más tiempo, a pesar de que le dedico tiempo a la preparación de los sermones, pero más tiempo en la preparación personal, para que no haya ningún obstáculo en el cual se encuentre en mi vida para poder transmitir la palabra. Y como ustedes saben, yo soy un ser humano pecador como cada uno de ustedes. Y por eso solamente puedo presentar estos temas confiando en la gracia de Cristo y pidiéndole que Él cumpla el propósito por el cual nos ha dejado su palabra. Quiero también aclarar algo que siempre aclaro. Yo creo que la iglesia es una plataforma de diálogo. La iglesia no es un instrumento para instaurar dogmas, sino que es una plataforma de diálogo donde nosotros a través de la Biblia extraemos los principios que hablan de quién es Dios y a través de quién es Dios interpretamos la Biblia. Y hoy el tema de hoy se titula ¿Quién fue el ángel destructor del Éxodo? Voy a continuar con la serie Peregrinos, que es la serie que estoy predicando. Y en este momento, para poder entender este tema, voy a tener que empezar con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿O será que Dios tiene un propósito? Y el propósito de Dios, a pesar de que Él nunca fue sorprendido por nada, el propósito de Dios está afectado por la caída del ser humano. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Juan 10:10, vamos a ver qué dijo Jesús. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De acuerdo a lo que dijo Jesús, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es ofrecer, ¿qué? Es ofrecer vida. Y no solamente vida, sino que Jesús quiere enfatizar esto y dice, no quiero decirles que es una vida así nomás, sino que es vida en abundancia. Lo que hace Dios siempre es para vida. Vamos a otro versículo, Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Fíjense que aquí nuevamente en el Antiguo Testamento Dios recalca lo mismo que Jesús diría después en el Nuevo Testamento, que Él cuando viene el propósito es dar ¿qué? Dar vida. Él no quiere la muerte ¿de quién? Del impío. Y cuando nosotros pensamos en el impío, ¿en quién pensamos? Pensamos en la gente que le llamamos del mundo. Pero de acuerdo al mensaje de la Biblia, ¿quiénes son impíos? Todos. O sea que Dios no quiere la muerte ¿de quién? De nadie. Y Dios quiere dar vida. Vamos al próximo versículo, si me anda el clicker, porque no sé, por momentos se me traba. Y se trabó. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en Jesús? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios en Jesús es salvar y dar vida. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Guarden esto porque lo tenemos que guardar para todo el sermón. Para poder entender el sermón tenemos que entender que el propósito de Dios en Jesús es salvar y dar vida. ¿Hay alguien que piensa de manera diferente? Y yo sé que nadie va a levantar la mano porque si levanta la mano está queriendo desafiar el mensaje ¿de qué? El mensaje de la Biblia, no mi mensaje. Entonces, el propósito de Dios en Jesús es salvar y dar vida. Ahora entonces, en contraparte, ¿cuál es el propósito de Satanás? Y ahora fíjense lo que dice nuevamente Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, termina este versículo, pero cuando Él se refiere al ladrón, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Satanás. Satanás hurta, mata y destruye. ¿Estamos de acuerdo con eso? Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? ¿Qué hace un homicida? Mata. O sea que desde el principio, Satanás, ¿qué ha querido hacer? Matar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no solamente mata, sino que ¿qué también le gusta hacer? ¿Cuál es el propósito? Engañar, mentir, decir algo que es diferente a la realidad. Y no solamente decir algo que es diferente a la realidad, sino seducir a aquellos que él tienta para que nosotros veamos la realidad de una manera diferente a la que es. Ese es el propósito de Satanás. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar y dar vida. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Matar y engañar. Entonces podremos resumir: el propósito de Satanás es destruir y engañar. Ahora fíjense qué interesante. Vamos a leer esta cita. Dice: Satanás ha atribuido a Dios sus propias características y ha reclamado para sí los atributos divinos. O sea, como a él le gusta engañar, ¿con respecto a quién engaña? Con respecto a Dios. Y dice que Satanás trata de ponerle a Dios las características que él tiene y él se hace pasar por las características que Dios tiene. Es tan miserable Satanás que él trata de imitar a quien más odia. Él trata de hacerse pasar por quien más odia. Otra cita, deseado toda la gente, es página 13. Satanás trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito? Destruir. Y acá me dice que él trata de ponerle a Dios sus propias características. Entonces, ¿qué trata de hacer Satanás para que nosotros pensemos de Dios? Satanás trata de que nosotros pensemos que el propósito de Dios, ¿cuál es? Matar y destruir. ¿A quién? Al impío. Sin embargo, Dios dijo en Ezequiel que él no quiere la muerte ¿de quién? Del impío. Es muy sutil Satanás. Y hoy quiero hablar más de Dios que de Satanás, pero tenemos que hablar también de Satanás. Porque tenemos que ver cuáles son las estrategias de Satanás para engañarnos. Entonces Jesús salva, perdona y da vida. ¿Satanás qué hace? Destruye, condena y da muerte. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que entender estos principios para poder entender el tema. Entonces, Jesús salva, perdona y da vida. Satanás destruye, condena y da muerte. Y entonces hay un versículo que está en Juan 14:30 que dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene, ¿qué? En mí. O sea que si Satanás no tiene nada en Jesús, o sea que en Jesús no hay nada de destrucción, no hay nada de condenación y no hay nada de muerte. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si Jesús tuviera algo de Satanás, en Jesús podría haber algo de destrucción, algo de condena y algo de muerte. Pero ese es el propósito ¿de quién? De Satanás, no es el propósito de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor, ¿y qué pasa? Y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. O sea, porque yo siempre he venido para darles ¿qué? Vida.
no para destruir. Y como yo no cambio, ustedes no han sido destruidos. O sea que si Dios, el propósito de Dios es dar vida, es salvar, es perdonar, ¿hasta cuándo Dios va a dar vida, salvar y perdonar? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, porque Él no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por siempre. ¿Quiere decir que Jesús alguna vez destruyó? ¿Sí o no? No. ¿Alguna vez dio muerte? ¿Alguna vez condenó? No. Si creemos estos versículos, si creemos estos principios, no podemos darle a Jesús un atributo de Satanás. Porque si le damos a Jesús un atributo de Satanás, estamos siendo engañados por aquel que tiene el propósito de atribuirle sus propias características a Dios. ¿Se entiende? Entonces Jesús siempre salva, siempre perdona y siempre da vida. Y gloria a Dios por eso. Les hago una pregunta. ¿Qué autoridad tiene Satanás en el reino de Dios? ¿Qué autoridad tiene Satanás en el reino de Dios? Y ahora vamos a entender un montón de cosas, creo, quizás ustedes ya la entienden desde hace mucho, pero vamos a analizar un montón de cosas que tienen que ver también con nuestro diario vivir. Pero, ¿qué autoridad tiene Satanás en el reino de Dios? ¿Tiene alguna autoridad Satanás en el reino de Dios? ¿Sí o no? Muy bien, estamos todos de acuerdo. Satanás no tiene ninguna autoridad en el reino de Dios. No tiene ninguna autoridad. Y por eso Jesús nos invita a entrar a su reino. Porque cuando entramos en el reino de Dios, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Y para entender esto del reino, alguien puede decir, pero entonces si Satanás no tiene autoridad y yo estoy con Dios, ¿por qué me pasan ciertas cosas malas? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender lo que pasó en el principio. Y fíjense lo que dice Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos, dice, reinarán. Cuando Dios dice que Adán y Eva van a reinar, ¿qué les está entregando? Le está entregando autoridad, y ¿qué les está entregando también? ¿Autoridad sobre qué? ¿Sobre un qué? Si ellos van a reinar, un rey reina sobre un qué. Un reino. O sea, Dios les está dando un reino. ¿Cuál es el reino que le está dando Dios a Adán y Eva? El reino de la tierra. Adán y Eva eran reyes de esta tierra. Y tenían autoridad sobre esta tierra. Y fíjense, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea, todo estaba sometido a Adán y Eva. Es más, las características de un reino y de los súbditos de un reino generalmente tienen las características de su rey. Por lo tanto, si Adán y Eva eran reyes y eran creados a semejanza de Dios, cuando Adán y Eva sometían a la naturaleza tenía las mismas características de sus reyes, de quienes los gobernaban, porque Dios les da autoridad sobre la naturaleza. Ahora, ¿por qué Satanás tiene autoridad en esta tierra? Satanás no tiene autoridad directa, sino que Satanás tiene autoridad delegada. ¿Quién delegó autoridad en Satanás en este reino de esta tierra? El ser humano. El ser humano le entregó autoridad a Satanás, y cuando el ser humano le entrega autoridad a Satanás, entonces Satanás comienza a tener autoridad en esta tierra que si no, no tendría. Y es por eso que en esta tierra vemos muchas características de Satanás. Ahora, Satanás recibió autoridad en el mundo por Adán y Eva, pero Dios sigue siendo el dueño de esta tierra, y para hacer algo aquí Satanás debe pedir permiso. Si bien Dios crea el mundo, Dios crea a Adán y Eva, Dios sigue siendo el dueño de este mundo. Dios le delegó autoridad a Adán y Eva, eran reyes, y Adán y Eva le entregaron la autoridad a Satanás, pero este mundo sigue siendo ¿de quién?
de Dios por creación. Por lo tanto, Satanás cada vez que hace algo en este mundo, tiene que pedirle permiso a Dios. Y eso está muy claro en la Biblia. Satanás no puede hacer lo que se le antoja. Satanás, de la única manera que puede hacer algo sin pedirle permiso a Dios, es que los seres humanos que estamos en esta tierra, que no queremos estar con Dios, que Él nos maneje y entonces ahí no le tiene que pedir permiso a Dios. Porque nosotros le estamos dando esa autoridad. Pero cada vez que Satanás quiere hacer algo, le tiene que pedir permiso a Dios. Y lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos al caso de Job. ¿Se acuerdan Job? Job era una persona que estaba con Dios, pero Satanás le pide permiso a Dios para hacer daño a Job. Y es interesante, y ustedes lean el libro de Job después en sus casas si quieren, cuando Dios le da permiso y Satanás hace su obra, la gente piensa que las cosas malas que le sucedían a Job, ¿de quién venían? De Dios. Porque Satanás, ¿qué hace siempre? Engaña y atribuye a Dios sus ¿qué? Sus propias características. Entonces, Satanás le pide permiso a Dios. Dios le dice a Satanás, está bien, haz con Job lo que me estás pidiendo. Dios le da permiso. Y entonces cuando Satanás se manifiesta, la gente que está alrededor de Job piensa que es Dios el que le está produciendo las cosas. Y es más, hasta Moisés, cuando escribe el libro de Job, lo escribe dando a entender en ciertas partes como si fuera Dios el que le está produciendo esas cosas a Job. Y alguien puede decir, acá, Joel, tenemos un problema. Porque la Biblia dice que Job era muy fiel a Dios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces cómo Satanás tiene autoridad sobre alguien que es muy fiel a Dios? Yo no tengo todas las respuestas, quiero decirles, ¿no? Y creo que ustedes lo tienen claro eso, que no tengo todas las respuestas. Pero sí podemos ver algunos principios en la Biblia. ¿Por qué se escribió el libro de Job? El libro de Job se escribió para que nosotros entendamos que mientras estamos en una tierra donde actúa Satanás gracias a la autoridad que le entregó Adán y Eva, Satanás incluso, con permiso de Dios, va a poder tocar a los hijos de Dios. Pero cuando Dios le da permiso a Satanás a tocar a un hijo de Dios, eso sí es lo que enseña el libro de Job. Siempre que Dios le da permiso a Satanás de tocar a uno de sus hijos, siempre lo que produce Satanás va a terminar siendo para bien. Aunque Satanás hace algo malo, Dios tiene tanto poder que va a terminar siendo lo que Satanás hizo una bendición para la persona que fue tocada por Satanás, aunque no lo entienda en un principio. Y por eso el libro de Job, es uno de los propósitos del libro, es mostrar que las cosas malas que nos suceden vienen de Satanás. Pero que Dios en la vida de los que lo pusieron en primer lugar transforma esas maldiciones en bendición. Y por eso si tú estás con Dios, te pueden estar pasando cosas malas, pero si estás con Dios y entregaste tu vida a Dios, esas cosas malas que te están sucediendo, tarde o temprano se van a transformar en una bendición. Y así termina el libro de Job. Por supuesto, no podemos entender todas las variables que hay aquí, porque somos seres humanos. Pero sí podemos entender el principio general de este libro. Satanás no puede hacer, entonces vuelvo a repetir, Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso. Él siempre tiene que pedir permiso. Vamos a otro caso. ¿Se acuerdan los endemoniados gadarenos? Jesús venía con sus discípulos navegando por el mar de Galilea. Desembarcan en Gadara y cuando desembarcan en Gadara salen al encuentro de él 2 endemoniados. Y esos endemoniados le dicen a Jesús, ¿para qué vienes a atormentarnos? Y entonces los discípulos salen corriendo y Jesús no tenía miedo de los demonios. Porque Jesús tiene autoridad sobre los demonios, porque los demonios le tienen que pedir permiso a Él. Es más, los demonios le tienen miedo a Jesús. Le tienen miedo por 2 cosas. Primero, porque Jesús es autoridad. Y segundo, le tienen miedo porque los demonios piensan que Jesús quiere destruirlos. Los demonios están ya tan en pecado que ellos piensan que Dios siempre quiere destruirlos. Cuando ustedes no van a ver en ningún caso en la Biblia donde Dios quiera destruir un demonio. Es más, una de las grandes preguntas que tenemos siempre es ¿por qué Dios no destruyó a Satanás
cuando Satanás se apartó de él? Porque Dios no cambia. Y Dios, el propósito de Dios, ¿cuál es? Es salvar, perdonar y dar vida. Por lo tanto, y si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca va a cambiar Dios. Pero los demonios piensan que Jesús quiere destruirlos. Y entonces les da pánico cuando se encuentran con Jesús. Ojo, no les da pánico cuando se encuentran contigo, ¿eh? Pero cuando se encuentran con Jesús tienen pánico. Y entonces en ese contexto vemos lo que pasa. Mateo 8, 28 al 34 dice: una vez llegado a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Les hago una pregunta: ¿por qué estos endemoniados eran violentos? ¿Por qué? Muy bien, porque tienen las características de Satanás. ¿Y Satanás, cuál es el propósito de Satanás? Matar y destruir. Entonces, ellos eran como Satanás. Y entonces sigue diciendo, versículo 29, y he aquí, ellos lanzaron gritos diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba pasando un gran hato de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. ¿Qué están haciendo los demonios con Jesús? Pidiendo permiso. Y Jesús les tenía que dar permiso hacia dónde iban. Y entonces le dicen: bueno, vayan a los cerdos. La pregunta es: ¿por qué Jesús dejó que vayan a los cerdos? ¿Por qué? Ellos salieron, vamos a ver si encontramos respuestas, ellos salieron y se fueron a los cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y murieron en el agua. ¿Por qué murieron los cerdos? ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron los cerdos? Muy bien, porque tenían los demonios. ¿Y cuál es el propósito de los demonios? Matar y destruir. Les hago una pregunta: ¿y por qué los demonios no habían destruido a los gadarenos? ¿Por qué? Porque todavía estaba la misericordia de Dios actuando con esos endemoniados. Y entonces cuando Jesús le da permiso para que vayan a los cerdos, con eso le está mostrando hasta dónde estaban dispuestos a ir estos demonios, porque el propósito de Satanás siempre es matar y destruir. Ahora la pregunta es: pero pobres cerdos, ¿qué culpa tenían? Les hago una pregunta: ¿a quién pertenecían los cerdos? ¿A quién? Muy bien, a unos hacendados que vivían ¿en dónde? Ahí en Gadara. Y les hago una pregunta: ¿cuál era la actitud que tenían estos hacendados con respecto a Jesús? Vamos a seguir, versículo 33. Los que apacentaban los cerdos huyeron, se fueron a la ciudad y lo contaron a todos, aún lo que había pasado a los endemoniados. Y aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaban que se fuera de su territorio. ¿Con quién estaban estos habitantes de Gadara? ¿Querían algo con Jesús? No. Entonces, ¿la autoridad de quién regía en ellos? De Satanás. Entonces ellos, todo lo que le pertenecía a ellos, lo que le pertenecía a su reino, lo que le pertenecía a su hacienda, Dios no tenía autoridad porque ellos no querían dejarle la autoridad a Dios. Entonces los cerdos tenían la autoridad de esta gente. Y por lo tanto Jesús dejó ir a los cerdos porque el que regía a esa gente no era Dios, sino era Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Matar y destruir. La experiencia de Pedro, ¿se acuerdan Pedro? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo te digo que me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no, los demás puede ser, pero yo no. Y Pedro era sincero, pero no se conocía a sí mismo y todavía no conocía bien a Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Y se ofendió Pedro muchísimo con Jesús. Y Pedro debe haber dicho: yo le voy a demostrar. Y por eso cuando lo agarraron, lo tomaron a Jesús, vino Judas y le dio un beso y lo tomó la turba a Jesús. Pedro dijo: ahora le voy a demostrar, y sacó una espada y le cortó la oreja al siervo de Malco, queriendo demostrarle a Jesús.
Y bueno, no, la historia ustedes la conocen. Pero fíjense, Jesús le da una frase que fue la frase salvadora para Pedro. Le da una frase cuando le anuncia que lo va a negar, que nos habla de esta dinámica. Lucas 22, 31 y 32 dice, Simón, Simón, he aquí, ¿qué pasa? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para ti para que tu fe no falle. Y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. O sea, parece que acá, antes de hacer lo que Satanás iba a hacer con Pedro, ¿a quién le pidió permiso? A Jesús. Porque Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso. Y Jesús le dio cierto permiso, pero dice que él rogó para que la fe de Pedro no falte. ¿Por qué Jesús le da permiso? ¿Por qué Jesús le da permiso a Satanás? Y esto yo creo que va a ser, espero que pueda llegar a ser muy interesante, como a mí me resulta interesante estos principios bíblicos, para que entendamos cuál es la dinámica entre la acción de Dios y Satanás y cómo nosotros entramos en esa dinámica entre Dios y Satanás. Y vamos a ver ciertas cosas que la Biblia señala. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. ¿Qué es amor? Amor es que, no lo puse allí, Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Otras versiones dice, el amor no hace mal a nadie. O sea que cuando yo tengo amor, ¿qué pasa? Yo no le hago mal a nadie. Eso es en la Biblia, que no lo entendemos muchas veces, pero eso es lo que se le dice santidad. Yo soy santo cuando no le hago mal a nadie. Dios es amor, no es que tiene amor Dios, sino que es amor. Y si Dios es amor y la Biblia dice que el amor no le hace daño a nadie, quiere decir que Dios nunca le hace daño ¿a quién? A nadie. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, lo que la Biblia me está diciendo es que Dios nunca le va a hacer daño a nadie porque Él nunca va a dejar de ser amor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, Dios es amor, no hace daño. Segundo, Dios es libertad y da libertad. ¿Qué es dar libertad? Es dejar elegir. Sin libertad no puede haber amor. Y cuando Dios crea a sus criaturas, las crea en libertad. Y las criaturas pueden decidir seguir viviendo con Dios o las criaturas podemos decidir apartarnos de Dios en la libertad que Dios nos dio. Y como nos apartamos de Él, como Adán y Eva se apartaron de Él, Dios permitió porque les dio libertad, los dejó elegir. Ahora, cuando Adán y Eva se apartaron de Dios, ¿Dios dejó de ser amor? ¿De ser amor? No. Entonces, si Dios no dejó de ser amor cuando Adán y Eva se apartaron de Él y Dios no cambia nunca, quiere decir que por más que Adán y Eva se apartaron de Él, Dios nunca les va a hacer daño. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Dar vida, perdonar y salvar. Y justamente Dios actuó de acuerdo a eso. De eso se trata la Biblia. La Biblia es el plan de Dios para aquellos que nos apartamos de Dios, para aquellos que fuimos malos con Dios, para aquellos que somos impíos. Y la Biblia me va mostrando a través de una revelación paulatina de que Dios no quiere hacerme daño, sino que Dios me ama. Dios no me condena. Por más que yo sea pecador, por más que yo sea impío, Dios no quiere la muerte del impío porque Dios no cambia. Entonces el otro aspecto de Dios es justicia. ¿Y qué es la justicia? Justicia no es darle a cada uno lo que se merece, sino que justicia es darle a cada uno lo que pide. O sea, si Dios no me da lo que yo quiero, entonces no me está dando libertad y no está siendo justo. Y por lo tanto Dios, a pesar de que a veces lo que yo le pido, Él no quisiera dármelo. Por ejemplo, Dios nunca quisiera que yo me aparte de Él, porque sabe cuáles son las consecuencias de eso. Pero si yo quiero apartarme de Él, ¿qué va a hacer Dios? Va a dejar que yo me aparte de Él.
Entonces, esto es muy importante porque esto vamos a entender que para Satanás actuar, él siempre tiene que recurrir a estas características de Dios. Es la única manera que Satanás puede ganar autoridad en tu vida. Es de acuerdo a lo que tú pediste, Satanás le va a reclamar a Dios. De acuerdo a lo que tú muestras en tu vida, Satanás le va a reclamar a Dios. Y le va a reclamar a Dios y va a decirle, yo sé que Dios, tú eres amor, Señor. Yo sé que tú no cambias y yo sé que no quieres hacerle daño a nadie. Pero por ejemplo, Felipe no quiere estar contigo. No quiere estar contigo. Y como tú das libertad, y siempre dices que das libertad, entonces tienes que dejarlo. Si no quiere estar contigo, no tiene que estar. Y Felipe no quiere estar contigo, no quiere incluso vivir en las bendiciones que tú les das a aquellos que están en tu presencia. Por lo tanto, tienes que dejarlo que estén en mi presencia porque él ha decidido eso. Y si tú no le dejas decidir, no le das lo que él elige, no eres justo. Por lo tanto, tienes que dejarlo en mi reino. Y cuando Dios, entonces, lo deja en el reino, deja a una persona... porque Dios puede decir, pero ¿cómo tú sabes? Y yo sé que Dios sabe todo, pero supónganse si estamos antropologizando a Dios ahora, en este diálogo con Satanás. Le dice, ¿cómo tú sabes que Felipe no quiere estar conmigo? Le dice Dios a Satanás. Entonces Satanás le dice, mira lo que él está haciendo. Mira las actitudes que tiene. Mira cómo actúa con el prójimo. Eso está diciendo que no quiere estar contigo. Él no te da lugar en su vida. Por lo tanto, lo tienes que dejar en mi reino. Y entonces Dios, con tristeza, porque Él es amor, porque Él da libertad y es justicia, deja que Felipe esté en el reino de Satanás. Y cuando Felipe está en el reino de Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás? Condenar, matar y destruir. Pero no solamente condenar, matar y destruir, sino que como él es engañador, cuando Satanás condena, mata y destruye, ¿qué es lo que dice? No soy yo. ¿Quién es el que está matando y destruyendo? Dios. Y Satanás, entre comillas, gana. Porque nosotros hemos aprendido a creer en un Dios que está mezclado con el bien y el mal. Nosotros pensamos que Jesús tiene algo de mal de Satanás en su vida. Y Jesús cuando se enoja con el pecador lo destruye. Y Dios, ojo, vamos a prepararnos para la segunda venida. Porque si Cristo viene y nos agarra no preparados y quizás no nos bautizamos, nos va a destruir. ¿Y cómo? Jesús no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y alguien puede decir, entonces estás diciendo, Joel, que nadie va a ser destruido. Yo no estoy diciendo que nadie va a ser destruido. Yo lo que estoy diciendo es que Dios no va a destruir. Y no me hagas decir lo que yo no dije. Porque yo sé que hay gente que se va a enojar muchísimo. Ya se enojaron con el sermón pasado mucha gente. Y con este sermón se van a enojar muchísimo. Pero no discutan conmigo. Discutan con quién es Dios. Ahora, yo sé que como seres humanos queremos tener un Dios que tenga mezclada las características de Satanás con las de Dios. Justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos veían a Dios, antes de comer de ese árbol, veían a Dios bien. Pero cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, empiezan a ver a Dios mezclado entre bien y mal. Dicen, Dios es amor, pero cuidado, cuidado cuando se aira. Cuidado cuando aplique la justicia. Y Satanás gana porque le atribuimos a Dios las características de Satanás. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. ¿Y qué dice estaba dónde? Estaba en el cielo. Esto lo dice Apocalipsis. Y dice que fue echado del cielo aquel que acusaba delante de Dios a los hermanos.
¿Qué es la acusación de Satanás? Justamente, Satanás para acusar a alguien tiene que basarse en las características de Dios. Fíjense qué interesante esto. O sea, no puede hacer, porque él tiene que pedir permiso, siempre tiene que pedir permiso. Pero entonces dice, yo sé que tú eres amor, Señor, pero como les decía, Felipe, pobre Felipe, que lo estoy poniendo del lado de Satanás, pero Felipe, él no quiere estar contigo, y como tú has dado libertad, entonces tienes que dejarlo en mi reino. Y como tú eres justicia, tienes que darle lo que él quiere, y él quiere estar conmigo. Y como él quiere estar conmigo, déjalo en mi reino. Y por lo tanto yo lo voy a destruir, lo voy a pisotear, lo voy a condenar, pero después me voy a reír porque la gente va a pensar que eres tú el que lo hace. Y la gente, cuando piensa que Dios es así, ¿quiere tener algo con Dios? No. Nadie quiere acercarse a un Dios que destruye, que condena. Nadie. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. O sea, no puedo estar en el medio en esta dinámica. Hay una guerra entre el bien y el mal. O estoy con Dios o estoy con ¿quién? Con Satanás. Y cuando estoy con Satanás, cosecho las consecuencias del reino de ¿quién? De Satanás. Y cuando estoy con Dios, cosecho las consecuencias del reino de Dios, a pesar que me puede tocar Satanás. Pero si me toca Satanás cuando estoy en el reino de Dios, todo lo que hace Satanás en mi vida, Dios lo transforma para bendición. Eso pasará hasta la segunda venida de Cristo. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. O sea, no podemos estar en el medio. El gran problema es que Satanás nos ha hecho tenerle miedo a Dios. ¿Y a quién le tenemos que tener miedo? Ojo, tenemos que tenerle miedo a Satanás cuando estamos con Satanás. Ahora, cuando estamos con Dios, ¿tiene autoridad Satanás en el reino de Dios? No, no tiene ningún tipo de autoridad en el reino de Dios Satanás. Y por eso el que está con Dios no tiene que tener el más mínimo temor de Satanás, porque Satanás tiene miedo, pánico a Jesucristo. Pero el problema es cuando nosotros estamos a medias. Entonces, en eso de estar a medias, le damos autoridad a Satanás en nuestra vida. Y cuando Satanás tiene autoridad en nuestra vida, entonces él puede tocarnos de una manera que de otra manera no nos podría tocar. Y eso no lo entendemos. Y cuando Satanás nos toca, nosotros le echamos la culpa a Dios. Y resulta que no queremos estar en el reino de Dios. ¿Conocen esto? No sé, quizás los adultos no lo conocen, o los que tienen hijos lo deben conocer seguro. Pero esta es una escena de Fortnite. Y entonces, a ver, algún jovencito que me pueda decir, ¿qué significan esas dos líneas que aparecen abajo? Alguien que me pueda decir, ¿qué significan esas dos líneas? Muy bien, significa, muy bien, gracias. Significa la vida. Esto está relacionado con todo lo que estamos diciendo. Significa la vida. ¿Qué significa la rayita de abajo? La verde. Muy bien, vida. ¿Y la de arriba? El escudo es más vida. Y quiero decirles que ayer yo tenía el concepto general, pero ayer tuve que ilustrarme con Jeremías y le fui a preguntar, decime Jeremías realmente qué significa. Porque tengo que... El concepto general ya lo tenía, porque yo lo veía a Jeremías jugar y todo eso, y entonces yo decía, empecé a entender esto. ¿Qué va pasando con la rayita verde, que significa vida, cuando ¿cómo es que se llama? No, ¿cómo se llama? El avatar, el avatar, que es el soldado ese. El avatar va siendo herido, ¿qué va pasando con esa rayita? Va perdiendo rayitas, o sea, va perdiendo vida, hasta que llega un momento que pierde la vida y perdió el juego. Ahora, cuando el avatar nace al juego, ¿cómo nace? Nace con vida completa, nace al 100%. Y quiero decirles, eso es lo mismo que pasa en el reino de Dios. Cuando nosotros entramos a este mundo, entramos con gracia completa. Dios nos da su gracia, Dios nos da completa salvación. Todos somos salvos en Cristo. Pero en la medida que vamos avanzando, nosotros tenemos capacidad de decidir. Y en la medida que vamos decidiendo, nos vamos metiendo en el reino de Satanás. ¿Y qué va pasando con nuestra vida? ¿Qué va pasando con la gracia? La gracia se va perdiendo. No es que a Dios se le acaba la gracia, sino que yo voy rechazando la gracia porque yo no la quiero.
La gracia de Dios siempre está, pero como Dios respeta mi libertad y es justicia, entonces Él me da lo que quiero. Y cuando yo rechazo la gracia, Él va quitando la gracia y entonces Satanás tiene cada vez más acceso a mi vida. ¿Se entiende? Y al final terminamos siendo juguetes de Satanás, que estamos quizás como los endemoniados, que Dios todavía nos sigue protegiendo porque Dios es muy misericordioso, porque se da cuenta que a veces no entendimos, pero en la medida que nos va dando oportunidad de que vayamos entendiendo y nosotros seguimos siendo cabeza dura y diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero tener placer, que no me haga la vida aburrida, y yo rechazo esa gracia que Dios me da, voy rechazando, entonces Dios tiene que respetar eso y voy perdiendo la gracia. No porque Dios no quiera dármela, sino porque respeta mi libertad. Eso pasa con los seres humanos, pero ¿saben qué? Las naciones también tienen una medida de gracia y esa medida de gracia está determinada por los líderes de cada nación. Las iglesias tienen una medida de gracia, las comunidades religiosas, y esa medida de gracia está determinada por los líderes, por las decisiones que toman los líderes. Y alguien puede decir que los líderes son tan importantes. Es que cada comunidad tiene los líderes que se merece. Y los líderes al final hacen lo que la comunidad les permite. Si una comunidad no quiere que sus líderes hagan algo, tienen o podrían tener toda la autoridad. Nada más que los líderes controladores muchas veces utilizan el miedo y utilizan la coerción para no dejar que la gente decida y para mantener a la gente sometida. Pero eso es otro tema, no me voy a meter en eso. Pero vean un país con un dictador. Si el pueblo de un país dictador se une y se pone en contra del país de ese líder, el líder sale. Nada más que el pueblo está lleno de miedo. Si una iglesia que está siendo sometida por un montón de líderes religiosos que controlan, por un montón de líderes religiosos que quieren agarrar del cuello a la gente, que quieren utilizar a la gente, si la comunidad religiosa estuviera dispuesta a entregarse a Dios y a quitar el miedo, podrían cambiar esos líderes. Pero estamos llenos de miedo muchas veces, los que estamos en las comunidades religiosas, y nos dejamos someter por miedo de las mentiras que nos dicen para seguir sometidos a seres humanos y no estar sometidos a Dios. Pero las naciones tienen una medida de gracia también. Y en la medida que se van oponiendo, que van rechazando esa gracia se va perdiendo. Y Dios sigue protegiendo a las naciones, pero las naciones van tomando decisiones en su libertad, les da y en la justicia, le dan lo que ellas eligen y van perdiendo la gracia hasta que llega un momento que al final, entonces al perder la gracia, ¿a quién tiene que entregar la nación Dios? A Satanás. ¿Y qué hace Satanás con esa nación? Satanás entonces ahora comienza a destruirla. Y cuando destruye a la nación, ¿qué dice que es? Que es Dios. Y la gente dice, cuando ven que un lugar se está destruyendo, empiezan a decir, es que la gente se está apartando de Dios y Dios ahora está enviando sus juicios. Fuego consumidor, en California ahora. Y escuchen, porque eso está pasando. ¿Y quién sale ganando de todo esto? Satanás. Porque le estamos atribuyendo a Dios sus propias características. Dios anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma. Fíjense en Génesis 18, 20, 21, cuando le anuncia Jesús a Abraham que va a destruir Sodoma, fíjense lo que dice el versículo 20. Dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. ¿Vieron que ahí aparece la palabra clamor? ¿Qué es esa palabra clamor? Dice, el clamor de Sodoma contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más. ¿Quién hace ese clamor? Dice que hay un clamor en contra de Sodoma. Si es en contra de Sodoma, ¿quién hace ese clamor? ¿Quién lo hace? Les hago una pregunta. ¿Quién no quiere a Sodoma? ¿Quién? ¿Están seguros? ¿No es Dios que no quiere a Sodoma? ¿Por qué? ¿Satanás qué quiere hacer siempre? ¿Cuál es el propósito?
matar y destruir. Y entonces hay un clamor. ¿Y cuál es el clamor? Satanás está diciendo, Señor, Sodoma y Gomorra quieren estar conmigo. Sodoma y Gomorra no quieren nada contigo. Sodoma y Gomorra tienen ahí un Lot que no le dan ni bolilla. O sea, a ese Lot que está ahí, que es hijo tuyo. Por lo tanto, me lo tienes que entregar a mí. Y no voy a entrar en el diálogo de Dios con Abraham, porque yo creo que si Abraham hubiera seguido pidiéndole a Dios e intercediendo por Sodoma y Gomorra, hubiera sido Sodoma y Gomorra salvada, pero eso es otro tema. Ahora, fíjense cómo dicen las versiones, las otras versiones, la nueva versión internacional. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas. Y les hago una pregunta, ¿quién es el que acusa? Satanás. Fíjense, Satanás acusa ¿a quiénes? A aquellos que son sus hijos. Y a aquellos que les da golosinas para que se metan en pecado y todo eso. ¿Y después qué quiere hacer Satanás con ellos? Destruirlos. Qué interesante. Y todavía queremos seguir con Satanás. Y todavía estamos dudando si nos entregamos a Dios o no. Las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Y por eso hay un clamor, así como el clamor que subió de Pedro contra Pedro y decir, entregame a Pedro, porque Pedro no ora. Pedro se queda dormido cuando ora. Pedro no quiere saber nada contigo, él piensa que es todo fuerte y no se ha dado cuenta de que tú eres el que le da fortaleza. Y como Jesús sabía que Pedro, a pesar de todo, era sincero, o sea, a pesar de todo, era su discípulo, no era que lo dejó, ni nos deja a nosotros. Nosotros no sabemos cuando alguien rechaza la gracia de Dios. Dios es el único que sabe cuando alguien rechaza su gracia. Es más, ni Satanás sabe, y por eso tiene que acusar. Y por eso Satanás simplemente puede evaluar las acciones de una persona. Y cuando dice alguien hace eso, le dice a Dios, Dios, esa persona está haciendo esto, por eso es mala. Y sí, tus acciones hablan. Pero Dios entiende por qué estamos haciendo lo que hacemos, cosa que Satanás no entiende. Porque Satanás lo único que quiere es destruir. ¿Qué pasó con Sodoma? Dios le tiene que entregar a Sodoma y a Gomorra, ¿a quién? A Satanás, porque el clamor subió. Y las personas de Sodoma realmente no querían saber nada con Dios. Y cuando van los ángeles lo demuestran. A tal punto que quieren violar a los ángeles. Y entonces Dios dice, tengo que entregarlos. Y entonces desciende fuego. Y ahora, ¿quién pensamos que es el que tira el fuego en Sodoma y Gomorra? Dios. Y hasta ahora, yo sé que hay muchos que se van a enojar. Ahora, se van a enojar con una vez prediqué esto y la gente se enojó, pero muchísimo, porque dije que Dios no había destruido a Sodoma y Gomorra. Es que si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, entonces el Nuevo Testamento está mintiendo. Si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, el Nuevo Testamento, entonces Jesús estaba mintiendo. Entonces el propósito de Dios es otro. Cuando Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, estaba mintiendo, porque sí tiene algo en él. Porque si el propósito de Satanás es destruir, y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, algo de Satanás Dios tiene. Y alguien puede decir, ¿y por qué en la Biblia dice que Dios destruyó? Porque en la Biblia Satanás aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. La gente no sabía mucho de Satanás. Y la gente incluso no sabía mucho de Dios en el Antiguo Testamento, ni los profetas sabían mucho de Dios, porque la revelación es progresiva. Y por eso era necesario que venga Cristo para mostrar quién es Dios en la carne. Y por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocieres la verdad con respecto a Dios, entonces eso los hará libres. No es la verdad de 28 doctrinas que entonces me hará libre. No, es quién es Dios. La verdad de quién es Dios es la que me hace libre. Cuando yo veo que Dios ama, que Dios no cambia, que Dios perdona, que Dios no condena, eso me da libertad. Entonces yo quiero estar con ese Dios porque es un Dios que realmente ama. Que realmente quiere lo mejor para mí. Pero entonces nosotros en Sodoma y Gomorra queremos ver un Dios enojado. Y por eso ahora a todos los que se comportan como Sodoma y Gomorra le decimos cuidado, porque Dios te está mirando con el ceño fruncido. Y en realidad, ¿quién es el que está atrás de todo esto? ¿Quién es el que está atrás?
Satanás. ¿Por qué hemos llegado a estas conclusiones como cristianos? ¿Saben por qué? Porque Cristo no es el centro. No queremos leer la Biblia a través de Cristo. Queremos leer la Biblia a través de las tradiciones que nos enseñaron. Queremos leer la Biblia a través de un Dios que nos permita matar al que no piensa como yo. Un Dios que me permita ridiculizar a aquel que se equivoca en sus interpretaciones teológicas. Un Dios que me permita quemar en la plaza a aquel que va en contra de la iglesia. No, Jesús no tiene nada que ver con eso. Y por eso era necesario que Jesús venga. Y ahora, perdónenme, hoy fue un poquito, esto voy a ir a la conclusión rápido, pero tenemos que entender esto. ¿Estaba Egipto en el plan de Dios? ¿Sí o no? Si estaba en el plan de Dios, ¿qué quería hacer Dios con Egipto? Salvar, perdonar y dar vida. Y lo vemos en la historia, porque la pregunta es, ¿para qué Dios envió a José a Egipto? ¿Cuál fue la razón? Pero antes de eso quiero mostrarles en Génesis 12, 1 al 3, dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Les hago una pregunta, ¿quién estaba incluida en todas las familias de la tierra? Egipto. Todos. Sodoma y Gomorra. Todos. Hay algo que no entendemos. Nosotros decimos somos descendientes de Abraham, pero resulta que todos los que no son de nuestra nación los odiamos. No, Dios nos eligió para que seamos bendición para todas las familias de la tierra. Dios nos eligió para que seamos bendición para todas las iglesias, que seamos bendición para todas las denominaciones. Todos son hermanos nuestros, todos, hasta el musulmán es hermano nuestro, hasta el ateo es hermano nuestro. Él quizás no se considere hermano, porque no cree en Dios. Pero el hecho de que alguien no crea en su padre no lo deja de ser, no deja de que deje de ser hijo. Dios nos va a considerar a todos. Pero Jesús dijo a los fariseos que eran hijos de vuestro padre el diablo. Porque ellos querían ser hijos del padre del diablo, pero no era porque Dios los consideraba bastardos. Dios nunca dejó de considerar a los fariseos hijos suyos. Ni nunca los dejará. Pero en la libertad que da, cada uno elige tener el padre que quiere. ¿Por qué Dios envió a José a Egipto? Para salvarlo. ¿Pero qué pasó con Egipto? Al principio Egipto fue muy bueno con José y sus descendientes. Y entonces estaban llenos de gracia. Pero en la medida que empezaron a avanzar en la historia, y ustedes conocen los sucesos, la gracia se fue disminuyendo porque Egipto comenzó a perseguir al pueblo de Dios. Y quiero decirte algo, si hay algo que va agotando la gracia en una persona, no es tanto cuando se porta mal, sino que es cuando empieza a hacerle guerra a un hijo de Dios. Eso es lo que más agota la gracia, y eso lo puedo mostrar con la Biblia, pero no tengo tiempo. Eso es lo que más agota la gracia. Eso es la evidencia del rechazo de la gracia. Cuando yo comienzo a hacerle guerra y empiezo a perseguir a un hijo de Dios. Y eso fue lo que empezó a hacer Egipto. Y empezó a esclavizar. Y entonces la gracia fue disminuyendo. Y cuando la gracia disminuyó, Dios dijo, voy a liberar a mi pueblo, que ellos claman a mí, y voy a liberarlos de Egipto, pero les voy a dar todavía una oportunidad de Egipto. Y todo el pueblo de Egipto participaba en la esclavitud que nacían contra el pueblo de Dios. Y por lo tanto Egipto ya no quería más a Dios. Egipto no quería saber nada con Dios. Entonces cuando Egipto rechaza, a través de la persecución rechaza a Dios, entonces Dios, diría la Biblia, comienza una obra de destrucción. Ahora les hago una pregunta, ¿era Dios el que destruía? No. Dios tiene una protección, como Él es el dueño del mundo, tiene una protección, sustenta el mundo. Pero la naturaleza, cuando un reino se opone a Dios, Dios quita su protección de la naturaleza y la naturaleza implosiona sobre sí misma. Y comienza en un caos.
Y no es que Dios lo hace de repente, sino que Dios lo hace progresivamente para dar oportunidad, para que la gente vuelva a Él. Pero la gente sigue, y sabemos la historia, el faraón se endurecía, y Dios iba entonces quitando la gracia, no porque Dios se le acababa la gracia, sino porque faraón no la quería. Y entonces llegamos a la última plaga de Egipto. Y fíjense, Éxodo 12, 21 al 23 dice, Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo, vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de sus casas antes de que amanezca. Y presten atención ahora porque acá está la clave. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, ¿quién va a matar a los egipcios? Ahí dice, ¿quién? El Señor. Verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Y acá hay algo interesante, que es el versículo 23 que lo voy a resaltar. Dice que Dios va a pasar matando a los egipcios. Pero después en la última parte del versículo aparece otro personaje que no estaba en las primeras partes del Éxodo y dice que es el destructor. Y les hago una pregunta, ¿quién es el destructor? En este versículo vemos lo que pasa en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento por momentos le atribuye a Dios lo que ¿quién hace? Lo que Satanás hace. Y ahí lo vemos que al final se desdoblan y hay dos personajes, está Dios y está el destructor. Dios va por Egipto viendo quién agotó la gracia, quién no quiere la gracia. Y cuando alguien no quiere la gracia, ¿qué dice? ¿Quién reclama? ¿Quién clama? ¿Quién acusa? Satanás, y dice, Dios, en esa casa no te quieren. Y por lo tanto, si tú eres un Dios justo, si Dios eres un Dios que da libertad, tienes que dejarme entrar a destruir. ¿Y quién destruye? El destructor. Porque Jesús nunca destruye y Jesús no tiene nada de Satanás en él. Y el propósito de Satanás es matar, destruir y engañar. ¿Y el propósito de Jesús cuál es? Salvar, perdonar y dar vida. Y como el propósito de Jesús era salvar, y por eso le dio la oportunidad a los egipcios si querían también ser salvos. ¿Qué era lo que tenían que hacer los egipcios? Pintar simplemente con la sangre de un cordero el dintel de su casa e iban a ser salvos. Ese era el método de Dios de salvación. Pero entonces, cuando la gracia es rechazada por Faraón y por los egipcios, ahora Dios comienza a recorrer a Egipto al lado de ¿quién? Al lado de Satanás. Y cuando hay una casa que no está pintada con la sangre del cordero, ¿qué pasa? Satanás entra. Cuando hay una casa pintada con la sangre del cordero, que no importa si era egipcio, si era israelita o quién era, donde esté pintada la sangre del cordero, Dios se ponía en esta casa y le dice a Satanás, tú no tienes autoridad acá, porque esta gente me entregó la autoridad a mí, y tú no puedes, y Satanás sale despavorido. Pero cuando mata a los egipcios, ¿a quién le echa la culpa a Satanás? A Dios. Y hasta ahora, hasta los cristianos seguimos pensando que Dios mató a los primogénitos egipcios. No, el cristianismo necesita leer la Biblia a la luz de Jesús. No es simplemente conocer la Biblia. Es por eso que hay tantas divisiones denominacionales, porque estudiamos doctrina, pero no estudiamos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Esa es la revelación de la Biblia, es descubrir quién es Dios. No una profecía si tiene 2300 días, tardes y mañanas. No descubrir si hay que comer esto o hay que comer esto. Que son todas cosas importantes. No digo que no, eso lo vamos a echar a la basura. No, estudiemos eso. Pero lo primero que tenemos que descubrir es quién es Dios. Y Dios se revela a través de Jesucristo. Quiero terminar diciendo, Jesús le dijo, o Dios le dice a Israel, tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta.
Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Sangre, ¿qué simboliza en la Biblia? Vida. ¿Y cordero? Jesús. Donde esté la vida de Jesús y donde la gente se refugie allí, ¿cómo iba a estar esa gente? Protegida y segura. Satanás no tendría autoridad en esas casas. Mientras los egipcios estaban lamentando, en las casas de aquellos que habían pintado el dintel, había fiesta. Porque no solamente estaban comiendo el cordero, estaban comiendo con los amigos, no solamente estaban, sino que era la señal de liberación. Se estaban preparando para la libertad, porque cuando Jesús entra en nuestras casas, Él da libertad. Y por eso esto tiene un simbolismo tremendo. Satanás quiere destruirnos. Pero si hoy empezamos a darnos cuenta que en Jesús, empezamos a vivir en Jesús y dejamos que la vida de Jesús entre en nuestra vida, estamos protegidos. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Y por eso ese mensaje está en toda la Biblia. Salmo 82, 18:2 dice: tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi liberador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando tú estás en Cristo, estás protegido. Satanás no tiene acceso a tu vida, pero cuando estás a medias con Cristo, por más que Cristo quiere protegerte, Él, como respeta tu libertad, tiene que dejar que Satanás toque tu vida. Y a veces cuando Satanás toca tu vida por tu decisión, Dios no puede transformar muchas veces en bendición aquellas cosas que hace Satanás en tu vida. Pero si Satanás te toca cuando estás en Cristo, todo lo que haga Satanás en tu vida siempre te va a traer ganancia. Satanás con Cristo siempre pierde. Siempre, no a veces, siempre Satanás con Cristo pierde. Juan 16:33 dice: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En mí, dice, refugiados en mí, tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. El mundo va a querer destruirlos. El reino de Satanás va. Pero si ustedes están en mí, van a tener paz. Mientras los primogénitos de Egipto están muriendo, ustedes van a tener una fiesta comiendo el cordero dentro de sus casas, protegidos, sabiendo que ha llegado la liberación. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir en Cristo Jesús? Es refugiarme en Él. Es vivir para Él. Vivir en los principios de su reino. Vivir amando. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Proverbios 18:10 dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor. O sea, el carácter de Dios, ese Dios que no cambia, ese Dios que siempre salva, ese Dios que no destruye. Eso es torre inexpugnable. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Yo quiero adorar ese Dios que muestra a Jesús. Ese Dios que no tiene nada de Satanás en él. Un Dios que es puro. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No te hagas amigo del león que te quiere devorar. Huye de ese león y refúgiate en Cristo.
Y cuando te refugies en Cristo, ese león va a ser como un gatito. Va a tener pánico de ti. Y quiero decirte algo. Satanás no te quita de la presencia de Dios. Son tus propias semillas de maldad que están dentro de tu corazón que le dan lugar a Satanás. Que si tú le entregas tu vida al Santo Espíritu y el Espíritu vive en ti, esas semillas de maldad se adormecen y Satanás no tiene lugar en tu vida. Termino leyendo Juan 10:10 que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero vivir para Jesús y quiero predicar a ese Jesús que no tiene nada de Satanás en él. Él vino para dar vida, para perdonar y salvar. Y Dios nos llamó a nosotros para que demos vida, perdonemos y salvemos a través de Él. Que Dios los bendiga.